En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William, que a usted sí le gusta tratar los grandes problemas nacionales, que hay que tratarlos apenas al oído, porque en el gobierno, en la prensa, en mermelada, esos grandes problemas no se mencionan. Al oído, William. Sí, señor. Escuchamos de manera desprevenida cómo el señor Luis Fernando Velasco, presidente del Senado hasta este 20 de julio, dice cosas que obviamente no consultan con lo que representa la dignidad de su cargo. Venirse lanza in ristre contra RCN Televisión y sindicarlo de ser enemigo de la paz es un señalamiento que solamente cabe en la cabeza de Chorlito del señor Maduro en Venezuela. Queda uno, doctor Londoño, asustado, escuchando a un hombre con aires ya de dictador suelo caucano, al hijo de ese gran Omar Henry Velasco, diciendo lo que dijo esta semana. Vale la pena decirle al país, doctor Londoño, desde este medio, que no aceptamos bajo ninguna especie la censura que desde La Habana codirige el presidente de las FARC en compañía de su camarada Timochenko, ahora de la mano del señor Luis Fernando Velasco. No hay derecho. Recordémosle William, a los oyentes que el incidente se presentó porque el periodista de RCN se atrevió a criticar el hecho de que el himno de las FARC se oiga en el Congreso de la República y preguntó si nos íbamos a tener que acostumbrar a eso, a lo cual airadamente respondió el senador diciendo que esa pregunta era también una guerra contra el proceso de paz, porque el periodista le dijo, es que este himno de las FARC es un himno de guerra. Dijo, y su pregunta es un himno de guerra contra las FARC. Completamente salido de casillas el senador Velasco. Himno de guerra contra las FARC, pues que estamos en guerra contra las FARC. Contra el proceso de paz, dijo él. Sí. Pues contra eso que llaman guerra. Pues eso no es una guerra, son unos bandidos narcotraficantes a los que hay que meter a la cárcel. Eso es. Pero no, es que hay un proceso. Pues, un proceso con el que están jugando desde hace 4 años. No se le olvide que esto era para cortos meses y que esto fue en agosto del 2012 y que estamos llegando a agosto del 2016. 4 años de esta babosería. 4 años de estar oyendo a De la Calle y a Jaramillo diciendo tonterías. 4 años y va para mucho más largo. Claro. Porque, William, faltan 52 punticos por tratar. Entonces, escuchemos a este ciudadano. Valdrá la pena, William, valdrá la pena perder tiempo. Que la gente sepa, bueno, cuál es... si usted quiere, pues adelante, es que no vale la pena. Es que pues el sucesor de Tomás Cipriano de Mosquera era un hombre terrible, a quien Víctor Paz Otero en su biografía llama el demente exquisito, pero era un talento superior y era un hombre de una voluntad de acero, era un hombre superior. Bueno, lo que queda ahora, pues, el reemplazo de Tomás Cipriano de Mosquera es este Velasco. Si usted lo quiere poner, póngalo. Bueno, pues entonces, aunque sea ahí, porque quede la constancia histórica y que la gente obviamente entienda qué fue lo que dijo el señor Chuspas a nombre del Congreso de La Habana, residenciado en Colombia. Luis Fernando Velasco, si le entiendo bien, lo que usted nos quiere decir es que hay que empezar a acostumbrarse a escuchar ese himno de las FARC. No, Jesús, me parece que usted está haciendo una campaña innecesaria contra el proceso de paz. Me parece que lo que yo estoy diciendo es muy claro. Es que si usted hace una negociación política con una organización guerrillera, evidentemente lo que usted le propone como Estado a esa organización guerrillera es deje las armas, haga política. Y la política se hace con palabras. Eso es la manera mediante la cual los seres humanos se comunican,
presentan sus ideas. Entonces, perdóneme, Jesús, yo a ustedes siempre los escuchamos en una posición muy dura contra el proceso de paz. Yo le digo una pero cosa. Hay personas que queremos defenderlo. Doctor si esa organización le pide a Plural el himno, llevar un mensaje, lo lleva. Perdón, Jesús, ustedes y su canal permanentemente hacen una campaña contra el proceso de paz. Nosotros estamos... Ahí está, doctor, retratado lo que tenemos en Colombia, una dictadura y punto. Hablemos más bien de los renegados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿quiénes son los renegados, doctor Londoño? Porque mucha gente nos escribió. Bueno, el doctor Londoño habló de los renegados hoy abriendo esta revista de opinión. Así los llamaron en el gobierno. Sí, señor. A los miembros de las FARC que dicen que con ellos no cuenten, que ellos siguen en su negocio del narcotráfico. Claro. Yo lo que le pregunto, William, es cuáles de los frentes activos, de los frentes de verdad, de los guerrilleros que tienen un fusil y que están ganando toneladas de plata con los negocios ilícitos que tienen, han dicho que le jalan a la paz. Cíteme un frente. Yo no he escuchado al primero. Ah, bueno. Porque sí, todos los que hablan de la paz son los viejos barrigones, los viejos barrigones que están allá en llenos La Habana. de plata, además. Llenos de plata, obviamente, llenos de oro y de fama. Y viviendo en el sitio más exclusivo que hay en América Latina, que fue lo que conservó Castro de los Batista, de los Batista, no, de Batista, del cabo Batista, de Fulgencio Batista. Sí, eso fue lo único que conservó, una cosa espléndida. Allá están viviendo hace 4 años, tomando trago, montando en catamarán, saliendo con viejas a los griles de La Habana, pues a lo que queda de los griles de La Habana, viviendo como reyes y llenos de oro. Esos tipos tienen mando real sobre los frentes de las FARC que están dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal y a la extorsión. Esa es la pregunta. Porque hasta ahora han salido unos diciendo no le jalamos a ese cuento, no cuenten con nosotros. ¿Y quiénes son los que han dicho sí, cuenten con nosotros? Estamos listos para meternos en la zona de normalización que nos indiquen. Y a propósito, William, señor, ¿dónde están los mapas del general Flores? Ah, el Agustín Codazzi, la reproducción de Vespucio. Ay. Y a propósito de este tema de los renegados, William, escúcheme, yo quiero reiterar lo que dijo esta mañana porque es muy importante Rafael Nieto Loaiza, porque lo que están diciendo ahorita los medios de comunicación es que no, que eso es normal, que en todos los procesos de paz se ha visto, pero eso no es cierto, como dijo él. Una cosa es que haya individuos que toman la decisión de no desmovilizarse, en fin, que se dedican que siguen en el narcotráfico, que se vinculan a otros grupos ilegales, etcétera, etcétera, pero que haya frentes completos y no uno sino varios que digan yo no le jalo a esto, eso no es normal como están diciendo ahora los medios de comunicación. Doctor, pues me sorprendió. Minimizar el tema. De acuerdo. Minimizar el tema. Aquí los temas no se resuelven, sino que se hacen chiquiticos en los titulares del Tiempo. Entonces Santos lee el titular del Tiempo, que es el que hace su cuñado. ¿Cómo le parece? Y eso le parece maravilloso. Entonces, y lo que hace su sobrino. Resuelto el problema. Qué falta de dimensión de lo que es la sociedad colombiana. ¿Cuántos lectores tiene el Tiempo? Para que empecemos. ¿Y cuántos de esos lectores leen la página deportiva y cuántos leen la página editorial? Bueno, vamos al grano. Vamos a las cosas. Como usted siempre nos ha dicho, vamos a las cosas. Bueno, pero entonces vamos a las cosas. Esta mañana, aquí en el Sagrario de la sala de redacción, nos sorprendió Cindy con una nota del sobrino del presidente en la revista oficial, hablando de las cuadrillas del ejército. Imagínese. Eso es lo que faltaba. Pero es que ¿esto qué es? Bueno, eso es. Y el ejército no protesta. No protesta, pues el general Mejía está en otra cosa. Usted sabe pues que el general Mejía está dedicado a otra cosa. Yo le tenía una y de Rodríguez, olvídese. Rodríguez es peor que el de las FARC. Ese sí que les está diciendo cuadrillas, atención de frente mar. Más o menos es eso. Y por el lenguaje empieza la derrota.
A uno lo derrotan en el campo del lenguaje y después ya lo derrotan en lo demás. Claro, es que el equiparamiento del Ejército Nacional con estos bandidos en todos los frentes, ya entonces vamos en el frente de que los llamamos ahora al Ejército Nacional, al glorioso Ejército Nacional, hablamos de cuadrillas, señores de la revista Semana. Se habla en el lenguaje, en el argot militar se habla de escuadra, pelotón, sección, compañía, batallón. Lo demás son los delincuentes, no confundamos. Claro, las cuadrillas es la cuadrilla de los delincuentes. Y entonces ya la revista Semana llama al ejército, a los grupos del ejército, ya no los llama como los tienen que llamar, sino que los llama cuadrillas. Y seguramente a las divisiones las van a llamar frentes. ¿Ah? Sí, por allá vamos. ¿Pero esto qué es? Bueno, pero hay generales a quienes uno saluda con 20 cañonazos. Como cuando este hombre que se negó a cumplir órdenes presidenciales en los farallones de Cali, y usted ya sabe de quién estoy hablándole, y que envió una carta. Yo sí, pero muchos de sus oyentes el general Canal. El general Canal, que pone los puntos sobre las IES y le habla claro al país. Ojalá ese ejemplo lo siga el general Jorge Enrique Mora Rangel, que le olvidó todo esto, y que traten a su ejército, que tanto lo admiró, que tanto lo quiso, de cuadrillas. Hay gente que se está levantando y que levanta su voz de protesta, y que es bueno mencionarla aquí, doctor Londoño. William, si me permite un poco, quisiera profundizar sobre la noticia de Cali, que tiene muy preocupado al país y a nuestro director que la comentó esta mañana. Y Rafael Nieto también habló de eso. Son 687 muertos en los primeros 6 meses del año. Esto es unos 115 por mes. Esto arroja un índice de 58 muertos por cada 100.000 habitantes, que es más del doble que el promedio nacional, que se sitúa ahora en 25.9. ¿Qué dice la policía sobre eso? Dice que gran parte de la violencia se explica por la lucha entre bandas por el control de la economía criminal, basada en el narcotráfico, la extorsión. Como hemos reiterado en la hora de la verdad, el combustible de todas las violencias en Colombia es el tráfico de estupefacientes. Se habla nada más y nada menos que de 250 estructuras criminales que operan en diferentes barrios de la capital del Valle. También ¿Cómo le parece? Imagínese, un informe también dice que las recientes capturas el informe de la policía, que las recientes capturas de capos como Edward Giraldo alias Boliqueso y Jair Sánchez alias Mueble Fino generan también luchas internas por la sucesión del mando en las estructuras y violencia entre las bandas en la medida en que los delincuentes quedan descontrolados y sin mando. Ahí hay una foto de un señor alias Chiste, imagínese, de 22 años y al parecer envuelto en 40 homicidios. Y el otro problema de la ciudad es que la extorsión está disparada. Imagínense que no solamente se extorsiona a las bandas que distribuyen drogas alucinógenas, sino incluso a las que se dedican al hurto, a las que prestan en el famoso gota a gota, e incluso a familias de bajos recursos por el hecho de vivir en determinados lugares. Eso, pues, algo más parecido a un estado fallido, doctor Londoño. Por eso, y Cali es nuestra ciudad insignia. Cali ha sido la capital cívica de Colombia. Cali es la ciudad que hemos tenido para mostrar ante el mundo, dañada en su nombre por estos sinvergüenzas de los Rodríguez Orejuela, que fundaron el cartel de Cali. Le causaron un daño infinito a la ciudad, pero Cali se había recuperado de aquello. Y Cali mostraba otra cara ante el mundo. Y vea pues lo que le está pasando. Y entonces la explicación de la policía. ¿Por qué hay tantos muertos en Cali? En lugar de evitarlos, los explica. No, la policía no está hecha para explicar cosas, sino para evitarla. Para evitar esto que está pasando, que es una verdadera tragedia. 58 muertos por 100.000 habitantes. Esto es una locura. Es una de las 20 son 4 asesinatos por día. Claro. Esto se está pareciendo a Caracas. ¡Qué horror! Es una de las 20 ciudades más violentas del mundo, contando, por supuesto, las que tienen guerras que no son pocas, ¿no? Claro, y entonces nos estamos pareciendo, creo que por ahí anda El Salvador, creo que por 50 y algo de muertos. En el índice nacional, sí, que es uno de los peores. Por 100.000 habitantes. Sí.
Por 100.000, sí, claro, pero es que 58, eso es una locura, eso es una locura. ¿Quién quiere ir a Cali cuando le dicen, no, es que tenemos 58 muertos por 100.000 habitantes? Por favor, a Cali hay que recuperarla, a Cali hay que rescatarla, pero hay que rescatarla en la fuente. Es que la policía dice, es que esto es derivado del narcotráfico. ¿Y por qué no ataca el narcotráfico? En lugar de atacarlo, lo estimula. Usted, Policía Nacional, usted, señor General Nieto, usted no sabe que impidiendo la fumigación de cultivos ilícitos, usted está creando esos muertos de Cali. La policía es responsable de lo que está pasando cuando aceptó la orden de Juan Manuel Santos de no fumigar, porque esa orden es para estimular el narcotráfico. Uno no puede estimular la causa y después dolerse de los efectos. Ah, no, qué pena, tenemos 58 muertos, pero es que estamos dedicados a estimular el narcotráfico. No bombardeos, no extradición de bandidos y no fumigación aérea. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Los muertos. Los muertos de Cali son hijos de la no fumigación, son hijos de la tolerancia y del estímulo que este gobierno de Juan Manuel Santos le está dando a las FARC y al narcotráfico, que es su negocio predilecto. Ayer, conversando con el profesor Juan Manuel Serna, me contaba lo siguiente, que conmemorando los 25 años de la Constitución del 91, la señora Aída Abella y el señor Horacio Serpa se pronunciaron monsergas referentes al modelo económico que el país requiere. Y se hacía remembranza, doctor Londoño, o mejor dicho, hacía remembranza el profesor Serna al libro del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura en 1967, cuando se hablaba de Lenguevaca. El personaje de Aída Abella se viene contra el capital de la manera más fuerte y dolorosa. Y ahí se encontraban presentes varios empresarios haciéndole la venia al presidente bolivariano y obviamente a su cohorte. Allá no asistió el doctor Juan Gómez Martínez por dignidad, porque él, que es un hombre coherente, no asiste a eventos en donde se está borrando con el codo lo que Álvaro Uribe en su gobierno y usted hicieron con la mano. Es triste tener que registrar estas cosas, que la sociedad antioqueña, los empresarios, se hayan ganado semejante vaciaón por parte de esta nueva representante de Lenguevaca, como aparece en el libro de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. Ahora pues, graduándose, será la próxima ministra de Hacienda de Timochenko en el gobierno de las FARC, en el segundo gobierno de las FARC, cuando en el 18 pretendan llegar al régimen bolivariano en Colombia. Estamos pasando por la peor, doctor Londoño. Es doloroso tener que registrar estas cosas y las decimos en voz alta. El país entero está viendo cómo le entregamos todos los días, le concedemos todos los días al narcoterrorismo nuestra soberanía, todo, doctor Londoño. Bueno, ¿a dónde vamos? Yo viendo a estos empresarios que hacen cola, recuerdo a alguien que dijo que el colombiano era el único que hacía cola para que lo estafaran, refiriéndose a las colas que se aglomeraban allá, que se hacían allá en DMG, ¿recuerdan? En la autopista. Unas colas inmensas. Usted nos decía aquí, oye, esa gente que está por allá, nos decía usted allá en la 39 con 18,
ahí cerquitica Bueno, del pero- camión de dinamita que nos iban a poner, usted nos decía, oiga, y ese gentío, así que los colombianos hacen cola para que los estafan, los empresarios hacen cola para que les hagan cierta operación que no se les hace a los perros sino una sola vez. o a los marranos. Y es que me acuerdo de la frase de Lenin. Señor. Los empresarios nos venden la soga con que los vamos a ahorcar. ¡Uy, sí, señor! Y lo grave es que la venden a plazos, la venden a crédito. La soga con que los van a ahorcar. Claro. Esa. La misma soga se la vendieron a Chávez. ¿Por qué no le preguntan los empresarios de aquí, esos tan diligentes en ir a La Habana y en hablar de la paz, cómo le fue a sus hermanos, los empresarios venezolanos? ¿Por qué no le preguntan al doctor Pedro Carmona, que está fácil de conseguir aquí en Bogotá? Pregúntenle cómo les fue a los que estuvieron con Chávez. Y la otra pregunta, doctor Fernando, es ¿cómo le va a los medios de comunicación en los regímenes marxistas-leninistas y en los socialismos del siglo XXI? Si no tienen censura. Buena pregunta, que también les va como les va a los empresarios, porque muchas veces están mezclados los unos con los otros, y los empresarios son dueños de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo les va en esos regímenes? Sí. Pregunten, den una averiguadita, cómo les ha ido en Venezuela, cómo les está yendo en el Ecuador, cómo les fue en la Argentina. Sí. Pregunten cómo les va. Como el Cuba, bueno, por supuesto. Claro, entonces yo... Sí, lo de Cuba, pues es que... muy buena, Roberto. Lo de Cuba dirá que ya no tienen a quién le pregunten, porque claro, los sobrevivientes tienen toda la edad de Fidel Castro y de Raúl, y claro, ya no hay a quién preguntarle. Doctor, El control estatal de los medios de comunicación, doctor, que es el final de la historia. Después de escuchar, pues obviamente, lo que pasó con el himno de las FARC, con qué tipo de armas desfilarán los narcoterroristas de las FARC el 20 de julio, porque al paso que van las cosas, y he escuchado por ahí voces que me dicen, y muy al oído, que de pronto están pensando en que marchen el 20 de julio para rendirle honores también. ¿Con botas de caucho, William, y con barba de 4 días, o cómo va a ser la cosa? No sabemos cómo, pero de pronto los bañan, los afeitan y los presentan, porque ¿qué problema hay? Que esos desfiles, sí, señor, que se hacen en la Rusia soviética y que se hacen en la China y que se hacen en Corea del Norte, siempre empiezan por sacar los misiles, ¿no? ¿Usted los ha visto? Sí, señor. Sí, en unos camiones gigantescos de 200 toneladas o de no sé cuántas, el misil ahí apuntando, sabemos para dónde. Entonces las FARC también pueden... ¿Será que nos van a sacar los misiles? Con los misiles tierra-aire, con que tumban los helicópteros. Claro. Porque hablemos claro. Porque aquí el mal tiempo no es ni el sol ni las tardes soleadas. No, son los misiles que... Y nada que nos cuentan el resultado de la última investigación que se hizo sobre el helicóptero que se fue directo contra una montaña, ¿no? Sí. Aquí los helicópteros se van directo sobre una montaña, entonces una de dos: o los pilotos son muy malos y no saben a qué altura volar, o hay algo más que una montaña atravesada en el camino del helicóptero. Pero eso no nos lo cuentan. Y aquí se caen más helicópteros que en cualquier parte. El diario El País, doctor Londoño, sí, el diario El País, el jueves, hablando con Poncho Gómez, una persona muy querida, muy amiga, me contaba lo siguiente, que escribieron en El País de Cali, que como buen aristócrata y culipronto, Santos desprecia al campo y a los campesinos, maneja mal los paros agrarios e incumple los compromisos adquiridos para temas relacionados con la restitución de tierras, que aún no alcanza el 5% de sus metas. No dudó un segundo para quitarle la cartera del agro a Juan Camilo Restrepo
cuando habló cuando habló de las republiquetas independientes. Metió ahí a un palmicultor y luego a un latifundista. Por la falta de respaldo, la presidente del INCODER, Miriam Villegas, renunció, una funcionaria destacada que a uno le cuesta trabajo creer que sea la hermana de Germán Villegas. En suma, el pésimo manejo rural ha sido la más crasa contradicción de la administración Santos. Firma Julio César Londoño en La Plana del País. Estas son las cosas, doctor Londoño, que la gente escribe y que es bueno destacarlas porque todo el mundo está despertando en Colombia. Todo el mundo le está colocando las cosas, está colocando las cosas por su nombre. La crisis del agro. ¿Cómo le parece lo del paro camionero, doctor? ¿Ya vamos en cuánto? Ya vamos en 900.000 millones en pérdidas. Esto es terrible. Y aquí no pasa nada. Esto es terrible y son incapaces de todo y no pueden resolver los problemas que se les han planteado, que son los problemas de los peajes y del costo del combustible. Es que sacábamos la cuenta el otro día y usted, ciudadano, usted que fue a la bomba de gasolina en esta madrugada a tanquear su carro, usted por cada galón de gasolina pagó más de 2.000 pesos en impuestos, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que yo no pago impuestos, pues se lo sacan por ese camino, y el que montó en bus, y el que compró un mercado en Corabastos o en cualquier parte, está comprando la gasolina para el transporte de ese mercado y está pagando impuestos, y la gente no se da cuenta de los impuestos que paga. Entonces, pues, William, esos problemitas son los que tenemos y de esos nadie nos habla. Como nadie se volvió a acordar del tema de la salud. ¿Sí? Ahora los escándalos son Café Salud. Ya nadie habla de Salud Cop. Nadie habla de Salud Cop. Nadie habla de Salud Cop. Eso se acabó. Salud Cop se acabó. Ya se la robaron Palacino y los amigos de Palacino, que no le han explicado cuál fue su comportamiento. Porque si uno está en una junta directiva tiene la obligación de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Doctor. Entonces, sí. Y Murillo hablando de minería. Esta mañana usted pero ya va a tener un programa para combatir la minería ilegal. Sí, pero después de 5 años o de 6, apenas ahora. Bueno, William, tenemos un invitado de Venezuela que costó mucho traer porque las comunicaciones con Venezuela son tan malas como todo lo que hay con Venezuela.